herramientas van cambiando, los paradigmas van cambiando y Hugo hoy creo que nos va a ampliar muchísimo en este aspecto, pero sí me quedó de que ya pasamos esa era de la informática y hoy hay un fenómeno social, ¿sí? Más allá de las herramientas por las cuales estamos adquiriendo información, y en eso, como institución, como universidad, sí queremos ir detrás de ese fenómeno que hay que analizar, que hay que generar ámbito de debate, y bueno, hoy nos toca emparentarlo con este tema del emprendedorismo, con esta red de talentos, con las mentorías. El título de la conferencia es Actitud Emprendedora. Antes que nada, aclarar, nada más lejos de mí que hacer una sesión de autoayuda, ¿no? Sobre cómo emprender y explicar los valores de la ética del esfuerzo. Es decir, lo que quiero es analizar juntos 10 variables, lo que yo llamo lecciones de cultura digital. O sea, lo que ha pasado en estos últimos 30 años, si empezamos en los años 80, con el tema de Internet, es un cambio de paradigma total. Es decir, se han quebrado un montón de industrias, han nacido un montón de otras industrias, todo el ecosistema de la comunicación, todo el ecosistema de la gestión del conocimiento está en crisis. Esto incluye a la educación, a los medios, a los intermediarios de todo tipo, incluso diferentes industrias. Y lo que ha pasado es un poco lo que yo planteo en el libro, el Opportunity Valley, que de paso comento que se puede descargar en la red de manera gratuita en la URL opportunityvalley.net. Digo, hemos tenido 30 años de lecciones y en el caso de Iberoamérica aún todavía nos quedan muchas lecciones por aprender. Es decir, aún nos quedan hacer lo que yo digo un leapfrog, ¿no? Un salto para lo que no hemos hecho, comenzar a hacerlo ahora. Estamos en un buen momento para hacer ese cambio. Todo ese cambio se basa bajo el concepto de actitud emprendedora. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos experiencia, lo que ha pasado básicamente en el Silicon Valley, nos damos cuenta que muchos de los cambios, de las disrupciones que ha habido en el entorno tecnológico, surgieron de chicos muy jóvenes, incluso sin ninguna experiencia laboral, el caso más paradigmático es el caso de Larry Page y Sergey Brin en Google, que salieron de la universidad y su primer trabajo fue Google, ¿no? Y de hecho, ellos siempre comentaban que lo que quisieron hacer con Google era un campus para que ellos se siguieran sintiendo en la universidad. Y bueno, ellos son el paradigma, pero podríamos nombrar cientos de jóvenes, chicos veinteañeros, que partiendo desde cero, ignorando o contradiciendo o atacando incluso el paradigma de ese momento, crearon industrias nuevas y nos cambiaron a todos, ¿no? Entonces, ahí es donde funciona el concepto de la actitud emprendedora. ¿Cómo podemos, prácticamente con pocos recursos, incluso sin experiencia laboral, incluso desde la Patagonia o desde el sur del sur, podemos, si tenemos buenas ideas, si tenemos mucha actitud, si tenemos energía, si tenemos mucho foco y un buen conocimiento, generar nuevas industrias, nuevos prototipos, nuevos mercados, ¿no? Y todo base para este aprendizaje de cultura digital. Así que vamos a ver algunas lecciones. Primero, el concepto de reiniciar la sociedad. O sea, lo que ha pasado es que en estos años ha habido un refresh, un reinicio de toda la sociedad, tanto en el mundo del trabajo, en las redes profesionales, en la arquitectura del aprendizaje, en la relación entre los públicos objetivos y las empresas, entre la relación entre ciudadanos y Estado, en el consumo colaborativo, en la universidad, en la ciencia, es decir, en todos esos terrenos y en otros más ha habido un cambio enorme, ¿no? Y ahí es donde tenemos mucho para aprender. Vamos a ver esos 10 cambios. Primero, reducción de costes de hardware, software y conectividad. O sea, 20 años atrás uno pensaba, si uno quería realizar un negocio, si uno quería incluso tener visibilidad profesional fuera del ámbito hiperlocal,
lo que hacía era intentar trabajar en alguna corporación, en el Estado, en alguna mega empresa que te legitimara de cara a la sociedad. Era muy difícil hacer algo con tus colegas de universidad y crear un emprendimiento y además ser visible y además que te reconocieran los demás. Bueno, ese cambio, es decir, eso que antes era imposible, hoy es muy fácil de hacer en base o en gran parte a este tema. Es decir, se ha reducido el coste de hardware, un computador hoy es baratísimo, un smartphone tiene un precio casi residual, va a seguir bajando el coste de la tecnología. El software, con el software sucede algo muy similar, especialmente con el software abierto, y con la conectividad sucede algo muy similar. Este año incluso en Europa ya está funcionando la cuarta generación, que casi duplica o triplica la velocidad de la tercera generación, y evidentemente de aquí a 10 años tenemos una quinta, una sexta generación de conectividad que ya permitirá no solo conectarnos en tiempo real, sino transmitir video en HD, en tiempo real, streaming, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con una reducción tendiendo a coste cero de hardware, software y conectividad, las posibilidades de crear negocio son muchísimo más grandes. Digamos, ¿qué sucede con esto? Primero, si nosotros queremos destacar a nivel de visibilidad, a nivel de mercado, tenemos que crear una nueva tensión. Es decir, la industria del siglo XX habitualmente trabajaba creando falsos monopolios, ¿no? O mejor dicho, digamos, falsas estructuras de poder donde ellos eran los únicos capacitados para legitimar algo, ¿no? Estoy pensando mucho en los medios. Bueno, ahora lo que sucede es, si yo me junto con 4 colegas, insisto, y queremos hacer un pequeño medio en la Patagonia y aportamos valor y comunicamos de manera pertinente y damos una información de valor, no un commodity, probablemente nos convertamos en un referente social. Y todo esto a un coste casi marginal. Eso antes era imposible, hoy es una posibilidad. Segundo punto, la desintermediación. Si pensamos en todos estos actores que mencionaba recién, universidades, empresas, medios, no sé, podemos nombrar un montón. Estaba pensando hace poco, estaba en Buenos Aires hablando con el dueño de una agencia de turismo, que estaba tratando de cerrar la agencia, porque el modelo de intermediación turística, esta idea de comprar el pasaje para que la gente vaya a Europa o armar un tour, prácticamente es un negocio totalmente obsoleto, ¿no? Bueno, y podemos nombrar un montón de negocios que se basaban en la intermediación. En el sentido que yo tenía la capacidad, y solo yo como corporación, como Estado o como empresa, de intermediar entre un producto y un servicio y un consumidor. Bueno, todo esto se ha roto en esta lógica de la crisis de los intermediarios tradicionales. Y el gran elemento a tener en cuenta es, no es que no haya intermediarios, porque las redes sociales son intermediarios, Google es un intermediario, TripAdvisor es un intermediario, Airbnb es un intermediario, si compro un pasaje en Despegar es un intermediario. Pero son nuevos intermediarios basados en una relación mucho más valiosa y de valor añadido con el usuario. Es decir, lo bueno de estos nuevos intermediarios es que le aporta un valor extra a la relación con el usuario. ¿Por qué? Porque no están basadas en monopolios o oligopolios, sino en productos mucho más atractivos de cara al usuario. Por eso la competencia. Hace poco, la semana pasada en Barcelona, hubo un paro de taxistas. ¿Por qué? Porque resulta que entró en España la aplicación Uber. Vieron que la aplicación Uber es, cualquier persona que tiene un coche, se inscribe a la aplicación y puede llevar a otras personas. Incluso hasta puede ganar un dinero en la ciudad para transportar a otras personas en el núcleo urbano, pero también a otras ciudades. Bueno, los taxistas, que son intermediarios tradicionales, hicieron un paro porque querían que el gobierno de Cataluña, en este caso, pusiera unas trabas para que esta plataforma no pudiera desarrollarse. Es decir,
Lo que quiero decir es, más allá de juzgar el caso, si está bien, si está mal, lo que digo es, empiezan a haber nuevos intermediarios que generan unas nuevas dinámicas de valor donde el beneficio mayor lo tiene el usuario. Y estas nuevas dinámicas están basadas en la desintermediación, en la creación de valor añadido y rompiendo monopolios o oligopolios preestablecidos. Punto 3. Pensando sobre todo en jóvenes, ¿no? El concepto de la larga cola, la larga cola digital en este caso. Bueno, el concepto de larga cola viene de Chris Anderson, un libro famoso que se llamó The Long Tail. La idea era, había mercados tradicionales, las grandes corporaciones, que trabajaban en un pequeño nicho de mercado donde necesitaban muchos recursos y captaban mercado global. Bueno, en la economía digital existe una larga cola enorme de pequeños nichos de mercado con una gran expansión. La única manera de generar nichos de mercado con una gran expansión es en digital, es en redes. ¿Qué quiero decir? Yo puedo estar perfectamente en Puerto Madryn y recién estaba en la tienda viendo productos artesanales, pulóveres y otras cosas. Yo podría perfectamente hoy desde Puerto Madryn, incluso desde mi casa, vender por internet productos artesanales patagónicos a todo el mundo. El coste de hacer esto es prácticamente marginal. Es una buena estrategia de marketing, evidentemente un buen producto y poco más. Esto lo puedo hacer ahora. 10 años atrás no podía, 20 años atrás no podía. Si yo quería vender un producto patagónico, probablemente ya no al mundo, sino en Argentina, tenía que abrir una tienda en Buenos Aires, invertir un montón de dinero, etcétera, etcétera. De la misma manera, dando el ejemplo del suéter o de cualquier producto patagónico, lo podemos transferir a un montón de nuevos mercados que permiten, con pocos recursos, crear un mercado. Evidentemente, no es tan fácil, tiene que haber un valor, tiene que haber un diferencial, tengo que hacer algo que otro no esté haciendo y que me permita a mí tener una posición significativa de visibilidad en un nuevo mercado. Es difícil, pero es mucho más fácil que hace 20 años. ¿Por qué? Porque no se necesitaban tantos recursos como se necesitaban hace años. Aquí hablamos un poco del concepto del hiperlocal. Es decir, cómo yo puedo desde la hiperlocalidad, aportando un valor diferencial, llegar a mercados globales. Esto hace 20 años, en el mundo analógico, en el mercado, digamos, industrial del siglo XX, no se podía hacer. ¿Cómo hago para entrar, algunos tips, como para entrar desde lo hiperlocal a un mercado global? Bueno, probablemente esto que se menciona aquí, ¿no? Hibridar. Hibridar significa con una cáscara de naranja crear otro producto. Es decir, buscar la zona de frontera de la innovación y mezclarlas, juntar elementos que a priori no se juntan. Estaba pensando, veía la naranja y estaba hablando de Ferran Adrià y de Bulli, del restaurante que está en Barcelona, y pensaba eso, ¿sí? ¿Por qué Ferran Adrià se hizo tan famoso? Bueno, porque hizo híbrido. Resulta que mezcló salado con dulce, mezcló productos etéreos con líquido, mezcló un montón de elementos que a priori uno pensaba que no eran gastronomía, y convirtió una gastronomía molecular totalmente distinta. Bueno, la hibridación es un elemento para innovar y para crear nuevos mercados. Otro elemento es la adaptación evolutiva. Es decir, intentar desde un campo todavía no experimentado o no probado, avanzar hacia lo que se llama posibles adyacentes. Generar nuevos espacios de mercado que me permitan a mí crear posibilidades que a priori no están previstas. Y esto es una de las cosas más interesantes de la innovación. Es decir, cómo yo puedo empezar con una posibilidad de mercado y, si voy innovando, voy hibridando, generar nuevos mercados o nuevas posibilidades que a priori, en el origen de mi idea, no estaban previstas. Y este es un poco el concepto de lo posible adyacentes. Y por último también, una frase que pude decir con Mario, ¿no? Equivocarse rápido, mucho y barato. O sea, no hay forma de innovar si no me equivoco, porque en el ensayo de error es donde yo empiezo a entender dónde está el mercado y donde el usuario del mercado, o el ciudadano, o el consumidor me va a marcar a mí lo que se
llaman adaptadores tempranos, me van a marcar a mí si lo que estoy haciendo es correcto, es atractivo, es sexy o no lo es, ¿no? Entonces, equivocarme mucho, me tengo que equivocar rápido, porque tengo que tener la capacidad inmediatamente de cambiar, y me tengo que equivocar barato. Es decir, si yo para equivocar puedo gastar $1 millón, pero lo podré, o $100.000, lo podré hacer una vez, pero ya no me podré equivocar más, ¿no? Entonces, en esta lógica de la actitud emprendedora, equivocarse mucho, rápido y barato es parte del paradigma. Lo tengo que hacer siempre. Y para hacer eso, la cuestión es probar, y probar, y probar, y probar. Punto 4. Hay un mercado que hoy estamos conversando, que todavía no, sobre todo en América Latina, e incluso en Argentina, es un mercado casi virgen. Yo le llamo el mercado de la usabilidad. Es decir, el mercado basados en ahorro de tiempo en transacciones. Estoy pensando en el Estado, pero no solo en el Estado. Es decir, cómo empezar a entender que el menos es más. La cultura digital nos ha permitido eso. Fíjense que cuando uno ve que nuestros padres, ¿no?, utilizan redes sociales como Facebook, o Skype, o WhatsApp, ahora, vemos que el gran desafío de estas plataformas ha sido que son plataformas for dummies, para tontos. O sea, cualquiera lo puede utilizar. Y esta cosa que parece, digamos, que uno no percibe, tiene que ver con un montón de ingenieros muy expertos, doctores del MIT, trabajando para que la plataforma sea invisible y para que el menos sea más. Y por eso tiene tanto éxito. Estas plataformas tienen mucho éxito porque son muy fáciles de utilizar. Prácticamente son interfaces invisibles, uno no percibe la interfaz. Navega en un entorno casi invisible, incluso hasta muy intuitivo. Bueno, esto que en las redes sociales es un éxito enorme, si lo llevamos al mundo analógico, no sucede. Si lo llevamos a la dinámica del día a día, no sucede. Si lo llevamos a analizar cómo funciona el transporte público en grandes ciudades, no sucede. Si queremos pagar impuestos, tampoco. Es decir, podríamos dar un montón de ejemplos donde las transacciones son complicadas, son lentas, son antieconómicas, etc. Bueno, aquí hay todo un mercado de posibilidades. Jugar con la usabilidad. Y yo digo que en realidad es aprender de lo digital, aprender de la experiencia de la usabilidad digital, de hacer las cosas a un solo clic, y llevar esa idea de hacer las cosas a un solo clic al entorno analógico, donde normalmente no hacemos las cosas a un solo clic, sino las hacemos a 20 clics, ¿no? Es decir, cómo empezar a enseñar y a prototipar, a generar ideas, donde los algoritmos de procesos, paso 1, paso 2, paso 3, se vayan reduciendo a pasos cada vez menos. Esto es un mercado, y es un mercado que cada vez se está haciendo más. Estaba pensando también en el caso de Bicey, del sistema de bicicletas públicas en Barcelona, el caso de Uber que mencioné recién, el caso de Airbnb cuando yo quiero alquilar un departamento para irme de vacaciones. Podría dar un montón de ejemplos donde la usabilidad es el éxito de la plataforma. Y entonces, cuando pensamos en hiperlocal, cuando pensamos en local y cuando pensamos en analógico, nos damos cuenta que la usabilidad no es una variable que se tenga demasiado en cuenta. Es decir, y gastamos mucho tiempo en hacer las cosas. Cuando un emprendedor nos proponga hacer algo en menos tiempo, ahí hay un valor, ahí hay un mercado. Y me parece que es algo interesante de explotar. Especialmente en 3 aspectos. Ya hablé de la usabilidad, el segundo aspecto es la transparencia. Hace poco salió la portada de una portada de la revista Wired, que es la principal revista de tecnología del mundo, donde la portada de la revista era transparencia radical. Y daba 5 o 6 ejemplos de empresas donde su política en relación a los usuarios no solo era la transparencia, sino que era una transparencia radical. Y eso implicaba que el usuario entendiera y conociera a fondo todo el proceso de la empresa, incluso cuál era, es decir, en qué ganaba dinero o cómo gano dinero en la transacción contigo. Daba el ejemplo de una inmobiliaria de Nueva York, una inmobiliaria online, que le explicaba al usuario en qué ganaba dinero. Y me parece interesante este ejemplo porque uno de los ecosistemas más, digamos,
monopólicos y menos transparentes es el real estate, ¿no? El mundo inmobiliario. O sea, en realidad, ¿con qué juegan? Es decir, ¿cuál es el poder de las inmobiliarias? Saber que tienen 20 departamentos y que solo ellos saben cuánto valen, dónde están y solo ellos te lo van a mostrar, ¿no? O sea, ese es el negocio. En la medida que la gente empieza, bueno, ya lo está haciendo, ¿no? En Estados Unidos, con plataformas como Craigslist u otras, ya directamente ponen los departamentos a la venta en una relación directa con otro cliente y se evita la intermediación, que en el caso inmobiliario no es menor, claro, es un coste muy importante. Entonces, esta inmobiliaria generó una política de transparencia radical, diciéndole al usuario: mira, yo te voy a vender esto, pero tengo 30 ofertas, te las voy a dar antes de hacer negocio contigo, te voy a decir cuánto voy a ganar, te voy a decir cuánto ganan los demás, te voy a mostrar mi negocio a fondo. Esto, imagínense si tuviéramos esta dinámica de la transparencia radical, por ejemplo, en la administración pública. Que vamos hacia algo así, pero en América Latina va muy lento. Hay un libro muy bueno que acaba de salir del ex alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, que se llama Citizenship, y muestra la gestión que él hizo, muy exitosa en San Francisco, hacia una dinámica de transparencia. Por ejemplo, con el tema del presupuesto colaborativo, con la creación de plataformas o de apps que permitan que el vecino, el ciudadano de San Francisco, vote en tiempo real cuestiones del día a día de la ciudad, a nivel de semáforos, etcétera, etcétera. Bueno, y algunos ejemplos más. Es decir, aquí hay un mercado casi virgen en generar o diseñar mecanismos de transparencia radical o no, ya con que sea transparencia ya avanzamos mucho. Usabilidad, etcétera, etcétera, en la relación entre el ciudadano y el Estado. Y por último, el tema de la empatía con el usuario. Yo trabajo, como comentaba Diana, en temas de design thinking, de pensamiento de diseño, y una de las cosas que hacemos es analizar algoritmos de proceso, ¿no? Y esto significa, bueno, por ejemplo, yo llego al aeropuerto, ¿no? Llego al aeroparque en Buenos Aires y necesito llegar hasta el check-in y subirme al avión. Bueno, es decir, ¿cómo hago para, entre que me bajo el taxi en el aeropuerto y me subo al avión, hacer toda la menor cantidad de clics posibles? Y uno es muy obsesivo, porque como me dedico a esto, siempre veo todos los pasos innecesarios que te obligan a hacer y que te hacen perder tiempo y que se podrían hacer de una manera mucho mejor. Bueno, ahí hay un mercado enorme de cómo generar el espacio, cómo aprender del mundo digital, llevarlo al entorno analógico y mejorar los procesos. Básicamente con la empatía con el usuario. El usuario es el rey. Y muy pocas veces el usuario es el rey. O el ciudadano es el rey, o el cliente es el rey. ¿Cómo hacemos para empezar a diseñar procesos donde el usuario esté en el centro del diseño del proceso? Y esto también, una cosa que parece lógica, pero que pocas veces resulta. Y viene del aprendizaje de 30 años de cultura digital. Punto 5. ¿Qué nos está pasando hoy con la cultura digital? Hay dos elementos que van en paralelo, ¿no? Por un lado, la rápida aceleración tecnológica. Si la tecnología va muy rápido, ¿por qué? Porque los mercados van muy rápido, porque las empresas que se dedican a diseñar tecnología trabajan bajo una lógica de obsolescencia planificada y lo que necesitan es cambiar muy rápido para que todos cambiemos muy rápido y puedan seguir vendiendo dispositivos, productos, hardware, software, etc. Pero mientras eso sucede, mientras la rápida aceleración tecnológica sucede, hay una lenta evolución cognitiva. Nos cuesta mucho estar al día de todo lo que sucede. Esto que a priori puede generar una crisis, porque a veces nos pasa, ¿no? Que nos sentimos como mal, o como atrasados, o como migrantes digitales, o porque no estamos al día. Bueno, nos damos cuenta que al final no es tan grave, ¿no? ¿En qué sentido? Que, claro, uno puede ser un geek y estar al día con todo, pero al final te das cuenta que, bueno, si estás a la última, al final lo que estás haciendo es haciendo el juego a la industria, ¿no? Ni más ni menos, o sea, no es necesario estar a la última. Evidentemente sí que tiene que estar conectado, tiene que estar mínimamente digitalizado, pero no es necesario saber cuál es la última plataforma que se usa para... Es decir, y muchas veces pasa que estamos un poco obsesionados con eso y no nos damos cuenta de una cosa.
de sentido común que es imposible tener una adaptación cognitiva, es imposible aprender al ritmo de la evolución tecnológica. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿cómo podemos ajustar este gap, esta distancia? Por un lado, prototipar. Yo cuando soy profesor visitante de Stanford y llegué la primera vez en 2007, y lo primero que me dijeron fue eso. Nosotros aquí en el Departamento de Ciencia de la Computación, donde trabajábamos, me dijeron, esto va de prototipar. Nunca tenemos un producto final. Nunca hay un producto final. Siempre estamos en beta. Siempre estamos prototipando. Esto te permite manejar, gestionar mucho mejor el margen de error y te permite interactuar siempre con el usuario. Poner siempre al usuario en el proceso, porque si resulta que no es un producto final terminado, sino que siempre es un prototipo, esto nos permite trabajar siempre con el usuario. En el libro yo menciono una entrevista muy buena que le hacen al exalcalde de Nueva York, a Bloomberg, explicando el sistema de bicicletas de Nueva York, que se llama Bike, está financiado por Citibike, porque está financiado por el banco, Citibank, se llama Citibike. Bueno, y la entrevista lo que menciona es, nosotros no sabíamos bien cómo íbamos a implementar Citibike. Empezamos haciendo un prototipo muy básico para ver cómo el usuario se adaptaba, cómo el usuario lo utilizaba y nos fuimos adaptando a la necesidad del usuario. Y esto es interesante mencionarlo porque muchas veces, sobre todo en la administración pública, incluso en las universidades, pero también en el Estado, estamos como muy pendientes de entregar a los usuarios o al cliente un producto final. Entonces, hasta que no desarrollamos un producto final y que nos lleva 3 años de desarrollo, no somos valientes, digamos, de presentar el prototipo que aún falta desarrollo. Y eso a veces ralentiza mucho los procesos y no incorpora al usuario al proceso, porque lo que queremos, el planteo es, vamos a hacer algo terminado y hasta que no esté terminado, no se lo presentamos a la gente para que la gente no piense que está mal o que sea crítica, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la cultura digital, los 30 años de cultura digital o de contracultura digital nos enseñaron lo contrario. Es decir, en ciertos procesos, evidentemente no en todo, no puedo prototipar mucho en un hospital, por ejemplo, pero en ciertos procesos de interacción con el usuario, uno puede tener la valentía de prototipar e integrar al usuario en el desarrollo del proceso, ¿no? Como el caso que contaba de Citibank. El pensamiento de diseño, el design thinking, es un buen ejercicio para prototipar, porque uno parte de un problema y llega a un prototipo de solución, donde el público objetivo, y esto también es interesante para quienes trabajan para jóvenes o personas que estén haciendo startups, o incluso también para la administración pública, siempre uno no puede pensar en todo un mercado. Uno no puede pensar en toda una sociedad, uno tiene que pensar en adaptadores tempranos. Es decir, que son los primeros que van a medir ese producto, que son los primeros que van a testar el producto que yo tengo, y que son los que, si el producto supera esa primera fase, son los que van a viralizar mi desarrollo en públicos más grandes. Siempre cuento una anécdota. Yo no fui 7 días a Estados Unidos y cuando volví de vacaciones, yo soy de Buenos Aires, voy a ver a mis padres en enero de 2008 y recién había salido el iPhone, ¿no? El iPhone 1. Entonces yo vine a Buenos Aires con un iPhone que nadie tenía porque había salido hace 3 meses, yo lo había comprado en San Francisco. Bueno, claro, todo el mundo alucinado, un touchscreen, un teléfono que no había existido antes. Yo recuerdo una conversación con mi padre en casa, como diciéndome, esto es imposible para mí, esto nunca lo voy a entender, ¿qué es esto? Yo no necesito tanta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 5 años después mi padre tenía un iPhone, ¿no? O sea, y lo usaba perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? En realidad, el desarrollo, el prototipo, el desarrollo del producto de Apple pasó del adaptador temprano, que era yo, a lo que se llama adaptador tardío, late adopter, a el laggard, que es el último adaptador, o late majority, la mayoría tardía, y luego el último, mi padre, ¿no? pero llegó ahí, porque pasó por todas esas fases. Entonces, a veces uno siente que fracasa mucho en un desarrollo de producto, en un desarrollo de servicio, porque quiere llegar a todos desde el primer momento.
y no está pensando en el adaptador temprano. En un pequeño grupo, en un pequeño nicho, que son los que van a testar mi producto y que son los que van a decirme, además, me van a dar un feedback de si estoy por el camino correcto, que puedo cambiar, que no puedo cambiar. Para esto tengo que ser transparente, para esto tengo que hacer innovación abierta, porque tengo que abrir mecanismos, canales de conversación con el usuario, y para esto tengo que integrar al usuario al proceso. Fácil de decir, difícil de hacer, pero es el mecanismo correcto, y es un poco, volvemos a lo mismo, a la base de toda esta conversación, lo que nos ha enseñado 30 años de contracultura digital, donde el usuario siempre se está integrando al proceso. Punto 6. Está pasando una cosa muy interesante ahora, ¿no? Negroponte nos dijo hace 20 años, en su libro famoso Bit Digital, nos dijo que estábamos pasando de los átomos a los bits, ¿no? Y que todos los átomos se convertían en bits. Bueno, lo que nos está pasando ahora es que estamos volviendo a los átomos, pero desde los bits, desde el aprendizaje de 30 años de cultura digital. Y esto es fantástico, porque volvemos, es decir, lo interesante es que estamos, digamos que en las interacciones analógicas estamos aprendiendo de todo un mundo digital. ¿Saben que estaba pensando en el consumo colaborativo? En todas estas plataformas alucinantes que existen ahora, por ejemplo el crowdfunding, ¿no? la plataforma para microfinanciación. Cómo yo puedo generar un producto, generar un servicio, hacer algo y pedirle plata a la gente. Y explicarles de qué va. Hay una plataforma muy interesante en Estados Unidos para escuelas secundarias que se llama DonorChoose, que fíjense que salió este año como la plataforma más exitosa de innovación social del mundo, el Fast Company, que también es una revista interesante de temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque es una plataforma que hacen una plataforma de crowdfunding que hacen el sistema público de escuelas de Estados Unidos, donde una maestra va a la plataforma y dice necesito $2.000. Y explica para qué. Bueno, porque estamos haciendo un proyecto de investigación con mis alumnos y tenemos que comprar unas pipetas y además tenemos que hacer un viaje al museo tal y además necesitamos un computador, una cámara de fotos y detallan con lujo de detalle cuánto vale cada cosa, piden el dinero y además si tú aportas dinero ellos te ofrecen algo a cambio. Puede ser un libro, puede ser el resultado de investigación, lo que sea, ¿no? Bueno, y está teniendo un éxito enorme. Evidentemente eso no reemplaza que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación pública de Estados Unidos, no lo reemplaza, pero lleva a un entorno analógico algo que venimos aprendiendo de la cultura digital, que es cómo en la inteligencia colectiva sumamos a la gente para que nos ayude a cumplir nuestro objetivo. Entonces nos encontramos con un montón de prácticas analógicas que están contaminadas con la práctica digital. Después podríamos dar algunos ejemplos cuando conversamos, digamos, en preguntas. Yo hablo esto de espacios Lego. ¿Vieron el Lego es el Rusty, ¿no? ¿Existe el Rusty? Yo me importaba porque mi padre nunca me compraba Rusty porque tenía plata y me engañaba que me iba a comprar. Bueno, pero bueno, entonces como en esa época no tenía Rusty, ahora tengo un montón de Legos, ¿no? en casa. Bueno, el espacio Lego, es decir, el Lego lo que tiene de bueno es que te permite construir de manera independiente, autónoma, construir tus propios mundos, unir piezas. Ahora hay una plataforma muy buena que hicieron Lego con Google, que se llama Build with Chrome, construir con Chrome, que es el navegador de Google. Qué fantástica, lo que le guste Lego, utilícenla. Es un Lego virtual, donde yo no tengo que gastar un montón de dinero comprando piezas reales y puedo construir el Lego y además va conectado a todas las plataformas de Google, a Google Plus, a Google Drive, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta dinámica tiene que ver con cómo construyo en espacios digitales, en espacios analógicos o en espacios físicos aprendiendo lo digital. El otro ejemplo son los makers, los hacedores. Estas personas que trabajaban siempre en su garage, en su taller para hacer cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Hace 20 años o 30 años atrás, si tú eras un fan para hacer cosas en tu casa y tenías un taller, bueno, lo hacías. ¿Qué posibilidad tenías de que eso se convierta en un negocio, de que pudieras monetizar eso? Bueno, era muy baja la posibilidad. Ahora hay una comunidad de makers a nivel mundial
incluso tienen una plataforma que se llama makers.org, que es fantástica porque tú, si resulta que a ti lo que te gusta es construir bicicletas artesanales en tu casa con viejas bicicletas recicladas, te pones en una web, explicas el proceso, creas una web y puedes vender a quien sea en el mundo, desde Puerto Madryn, tus bicicletas nuevas pero hechas con piezas de bicicletas recicladas. O sea, tú puedes crear un negocio y monetizar experiencias que antes las hacías de manera amateur y que solo se enteraban los 5 vecinos que tenés alrededor, ¿no? Y esto es fantástico, porque permite expandir una cosa que antes era un hobby, hoy lo conviertes en un negocio. Punto 7. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, ¿vieron? Digamos, en la educación, sobre todo en la educación, si uno, es decir, en el mundo analógico, en el siglo XX, el más inteligente del aula era el profesor. ¿Okay? Entonces, cuando el profesor no venía, no había clases. Eso lo vivimos todos, incluso en la universidad. Hoy lo ven el profe, va todos al patio a tontear. O sea, ¿por qué? Porque como el más inteligente del aula era el profesor, toda la interacción se basaba en el liderazgo del profesor. Bueno, en el mundo digital esto no es así. O mejor dicho, el más inteligente del aula es el aula. Es la red. El más inteligente de un ecosistema no es nunca una persona, sino que es la red. Y esto es lo fascinante de la sociedad digital. Es decir, que la red es la que tiene el poder, ¿no? Ya te hablamos un poco de dos conceptos. Por un lado, comunidades instantáneas de práctica, que quiere decir, yo no me junto más para ad eternum con un grupo. Es decir, me junto con un grupo para cumplir un objetivo. Cuando el objetivo se cumple, el grupo se dispersa y me junto con otro grupo. Es decir, son comunidades de práctica instantáneas para cumplir ciertos objetivos. Y por eso, incluso eso está pasando una cosa interesante en la política, está pasando eso también, ¿no? O sea, cómo empiezan los jóvenes a interactuar en política fuera de las estructuras partidarias, porque ven que son obsoletas, que son comunidades a las que uno tiene que entrar de a poquito, son muy verticales, y no tienen que ver con la lógica digital. Entonces lo que hago es, por ejemplo, el movimiento 15M en España, ¿no? o el Ocupa Wall Street, bueno, podría nombrar un montón de ejemplos. Es decir, se juntan, cumplen un objetivo y una vez que el objetivo está cumplido, se dispersan. Y se vuelven a juntar, y se dispersan, y se vuelven a juntar. Hace poco estaba en San Pablo, justo cuando explotó ante el Mundial, casi un año antes del Mundial, en San Pablo explotó este movimiento ciudadano que empezó por el tema del aumento del boleto, empezó con eso, pero luego se convirtió en un movimiento muy grande. Y lo que decían los medios, y esto era lo interesante, es que este movimiento no tenía líder, no tenía una cara visible, no había un político detrás, no había un sindicalista, no había líder. Era una comunidad instantánea de práctica diseñada de manera orgánica y no había líder. Entonces, claro, como no había líder, no tenía a quién atacar, ¿no? No tenían por dónde darle, porque no había un líder, no era vertical, no era esto. Porque cuando tengo esto, yo ataco de arriba y todo de abajo se desarma. Esto era horizontal. Bueno, esto se da todo el tiempo y tiene que ver con liderazgos adaptables. En un grupo X, yo puedo, en una comunidad instantánea de práctica, yo puedo ser el líder porque tengo mayores virtudes que otras personas para cumplir esos objetivos. Pero una vez cumplido el objetivo, yo puedo pasar a otro grupo y ser uno más, y el líder es otro. Esto, en el mundo, en el siglo XX, esto es raro de ver. El líder siempre es el líder, y el soldado siempre es el soldado. Bueno, aquí funciona diferente. Es decir, pensar dinámica de liderazgos adaptables. Muy típicas de la red, muy propias del mundo digital y no tan propias del mundo analógico. Esto me parece interesante mencionar también. Fíjense que si uno analiza el mundo laboral del siglo XX, bueno, y el de hoy también, ¿no? Pero no tanto en el mundo digital, la lealtad profesional normalmente está dada al jefe. Si uno es muy leal al jefe. La lealtad profesional va toda la energía de la lealtad profesional va al jefe. Bueno, en el mundo digital, la lealtad profesional va a la red. Porque la que me legitima, el que me legitima no es tanto mi jefe, que puede ser transitorio, sobre todo ahora en esta economía líquida, en este mundo líquido que vivimos,
sino que el que me legitima es mi red. Hay una legitimación horizontal donde la red es la que me legitima, me da poder y determina que yo tengo un valor determinado para liderar algo o para cumplir una tarea. Entonces, para los que nos movemos en el mundo digital, uno está más pendiente de ser legitimado por la red que de ser legitimado por un jefe. Y esto implica una estrategia diferencial de visibilidad en red. Después hay un capítulo del libro que habla mucho de esto. Sí, hay un texto muy bueno del dueño de LinkedIn, de Ray Hoffman, que se llama The Startup of You, el negocio de tú mismo. Sí, cómo tú tienes que empezar, es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Cómo tú tienes que construir una startup de ti mismo. Y eso significa construir un valor añadido de ti mismo, ser visible, aportar valor a la red, cuidar tu imagen, juntarte en red con las personas que te interesan. Si las personas están por encima de tu capacidad o por encima de tu currículum, tienes que aportar y no pedir. Si las personas están por abajo, entonces puedes pedir. Tener esta capacidad de construir en red y estar siempre pendiente de dar a la red, porque la red te integra. Sobre todo, a mí me pasa mucho con estudiantes de universidad, ¿no? Que constantemente recibo mails y me dicen, profesor Pardo, mire, vamos a hacer una entrevista y sin siquiera esperar que le diga que sí, te mandan 10 preguntas, ¿no? Yo ni respondo el correo. ¿Por qué? Porque me parece, primero, además me parece respetuoso, porque ni me conocen y ya me están dando tarea. Segundo, porque cuando a ti te interesa formar parte de una red, porque esa red te representa, porque esa red te identifica, o porque profesionalmente tú quieres llegar ahí, tu objetivo es llegar ahí, lo que tienes que hacer es hacerte visible en esa red. Y tú no te vas a hacer visible en esa red pidiendo trabajo, diciéndole a los demás que te hagan la tarea. Tú te harás visible en esa red, aportándole a la red algún valor diferencial. Y aquí está esto que hablaba de la lealtad profesional horizontal basada en la red. Punto 8. Vamos a hablar un poco de educación. La arquitectura del aprendizaje. Es decir, lo que hemos visto en este mundo digital es que hay una fractura definitiva del espacio-tiempo. Uno aprende 7/24, no aprende más en el aula, aprende en casa, aprende con la tablet, aprende con los amigos, aprende en la red, aprende en Facebook, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, lo que vemos mucho en la educación es que aún hoy todo el diseño pedagógico y curricular se construye en base a la experiencia del aula. O sea, cuando yo diseño la experiencia curricular, el centro, el foco, el centro del universo es la experiencia del aula. Yo tengo que diseñar una experiencia del aula que va de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que donde voy a tener 6 profesores, cada profesor hará tal cosa. Es decir, y todo el centro sigue siendo el aula y se ignora lo que pasa detrás. Y ahí vemos que no está funcionando así el mundo, ¿no? Es decir, que en realidad el aula es un espacio evidentemente muy relevante, pero no es más el espacio determinante del aprendizaje. El espacio de aprendizaje es un flujo, un río que corre, es un flujo. Uno aprende en el momento que menos imagina, en el espacio que menos imagina y con las personas que menos imagina. Es decir, es un flujo, no es un espacio determinado de 8 a 2 de la tarde. Aquí hay un concepto interesante también, lo hablamos con Liliana ayer, con respecto a los edificios. O sea, empezar a entender que si uno considera la educación que el aprendizaje es un espacio de flujo, la arquitectura tiene que ser una arquitectura de flujo. Y esto significa construir laboratorios y no aulas, quitar paredes, es decir, empezar a construir espacios dinámicos donde se puedan rediseñar o rearmar en función del objetivo pedagógico o de lo que tengan que hacer. Es decir, hacer que los edificios también aprendan. Para que los edificios aprendan hay que diseñar edificios móviles, que se puedan mover, como un Lego también, ¿sí? que tengan capacidad de mover. ¿Sí? Si construyes un aula y otro aula y hago edificios cerraditos con paredes, las paredes no son buenos espacios de interacción, obviamente. Y un último elemento, la pedagogía entre pares. Es decir, cómo cada vez más el docente deja de ser un divulgador y se convierte en un mentor. Y en el rol de mentor lo que hace es
sinapsis entre las personas, entre los pares. Es decir, ya no me pongo en el lugar del saber y yo le enseño al alumno, sino genero mecanismos, formas, estrategias pedagógicas para que entre ellos, para que entre los pares haya sinapsis. Punto 9. Yo le llamo, hablando un poco de las redes sociales, yo le llamo la ley del like. Es decir, yo recuerdo siempre, también lo cuento mucho, en 2006 sacamos con Cristóbal Cobos, un investigador de Oxford, un chico chileno, un socio nuestro con Oblayas, sacamos un libro que se llamaba Planeta Web 2.0, Inteligencia Colectiva o Medio de Fast Food. Fue el primer libro que se publicó en español sobre el tema del Web 2.0. Yo estaba en Estados Unidos y estaba todo el día escuchando Web 2.0, Web 2.0, todo el tiempo con ese concepto que recién había salido. Entonces me escribí a Cristóbal y dije, mira, vamos a sacar un libro ya sobre el tema del Web 2.0 porque todo el mundo va a terminar hablando de esto y apurémonos antes que lo saque otro. Bueno, sacamos el libro, tuvo bastante éxito, se leyó mucho y demás. En ese momento yo recuerdo cuando uno iba a presentar el libro en situaciones como esta, pero no una, me pasó un montón de veces que cuando uno hablaba de las redes sociales, Facebook recién salía, Twitter todavía no existía, hablamos en esa época de MySpace, etcétera, etcétera, siempre había alguien del público, siempre, pero siempre era calcado cada situación, que levantaba la mano y decía, la gente se va a hartar de subir fotos de gatitos, novias e hijos, ¿no? Más o menos. Más o menos el argumento era ese. Es decir, esta idea de que la gente se va a hartar de eso. No solo que la gente no se hartó de eso, sino que la multiplicación de imágenes de gatos, mascotas, hijos, parejas, amigos, etcétera, 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 se ha multiplicado hasta el hartazgo y ahora salió los selfies, ¿no? Y lo que quiero decir es, esto va a ir a mucho más, va a ir a muchísimo más, porque las personas lo que queremos es comunicarnos y le queremos contar al mundo, compramos un gato persa y que divino y nos fascina, nos fascina que uno sepa. Yo ahora estoy esperando que ya me lleve el domingo a ver las ballenas y cuando vea la ballena subir voy a sacar mi super foto y sin esperar ver a la ballena no la voy a ver, pero voy a subir la foto a Instagram, donde sea. O sea, tenemos una necesidad enorme de comunicarnos. Si las plataformas, si las organizaciones, si la administración pública no facilita plataformas usables, simples, interactivas, sencillas y gratis, es decir, toda esta interacción se va a potenciar muchísimo, muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, la clave ¿cuál es? Empezar a entender que esto no es una moda, esto vino para quedarse, que las personas van a comunicar cada vez más. Tenemos un problema que empieza a ser el tema de la privacidad, que hay que trabajar. Yo les recomiendo que el epílogo del libro, porque habla del problema que empieza a haber con la privacidad, sobre todo en los adolescentes, esta falta de conciencia de lo que puedo comunicar y lo que no debo comunicar. Pero al margen de estos problemas que seguramente tienen que ver con un aprendizaje que hoy no existe, que hay cosas que no las puedo comunicar, va a ir a mucho más. Y va a ir a mucho más multiplicado con elementos como el Big Data, como el Internet de las Cosas. Es decir, todos los objetos van a estar todos los objetos tendrán un GPS y tendrán conexión Wi-Fi, los objetos de la casa. Fíjense que ahora, por ejemplo, Google compró este año Nest, que Nest es una empresa que hace termostatos para la casa, pero los hace digitales, mide la temperatura de la casa, entonces cuando tú llegas ya la casa ya sabe, la casa aprende a cuánto te gusta a ti poner el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Es decir, Google está viendo que hay un mercado enorme que tiene que ver con el Internet de las cosas vinculados a los objetos de la casa. Es decir, que además interactúan entre sí sin intervención humana. El tema de la geolocalización y otro elemento que va a ir a más, que todavía es un poco virgen, pero yo creo que va a crecer muchísimo en la próxima década, que es la huella digital. O sea, en todos los procesos que hagamos hay una huella digital. El dispositivo móvil hoy es muchas cosas, pero todavía no es dos cosas. ¿Qué va a ser? Que van a ser seguro. Documento nacional de identidad y tarjeta de crédito. Es decir, son dos cosas que hoy no son y van a ser, pero seguro que van a ser. Es decir, se va a convertir en un elemento para pagar, ya existe para hacer micropagos, pero todavía
todavía no es rutina. En Barcelona, por ejemplo, uno puede pagar el metro con el dispositivo móvil, pero va a ser una cosa mucho más. Y todo el tema de la huella digital. ¿Para qué quiero un DNI hecho en papel con un chip si puedo tener un dispositivo móvil personalizado con mi foto integrada para que funcione como DNI? Y en esto, es decir, no es casual que en el iPhone 5 para entrar tenga que poner la huella digital. Es decir, esto no es trivial. Esto tiene que ver con una estrategia de empezar a utilizar el teléfono móvil como documento, como elemento identificatorio ultra personal que me permita a mí identificarme entre las autoridades, pagar multas, pagar impuestos, comprar con la tarjeta, etc. Y punto 10. Bueno, todo esto yo lo pongo como punto 10, ¿por qué? Porque el libro un poco va de esto, ¿no? Es decir, el libro se llama Lecciones aún no aprendidas de 30 años contra la cultura digital. En realidad, la mayoría de estas cosas que mencionamos aquí, todavía en el entorno latinoamericano no se han aprendido, todavía no se utilizan de forma masiva. Yo lo que digo es, bueno, no importa. Es decir, por lo mismo que decíamos antes de la lenta adopción cognitiva, no importa si no lo hicimos. Creo que aquí el desafío no es, digamos, cuestionarnos lo que no hicimos hasta hoy, sino lo que se viene en adelante. Y ahí sí donde podemos hacer un salto, un salto de rana. Es decir, empezar a hacer cosas que no hemos llegado a hacer ahora, pero que pueden funcionar en el futuro mediante de otra manera. Estaba pensando en el caso de los teléfonos móviles en África, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando empezó a surgir la telefonía móvil en África, todavía los estados africanos, las corporaciones africanas no tenían ni siquiera constituida la red física telefónica. En un momento dijeron, basta para la red física telefónica, no la necesitamos más, pasemos directamente a hacer el salto de la telefonía móvil, ¿no? Y esto fue muy bueno porque hicieron un salto de rana de África, a niveles africanos, pero es probablemente cuando uno hace un estudio de buenas prácticas, un benchmarking de lo que está pasando con telefonía móvil, África es un modelo en muchas cosas, en implementación ciudadana de tecnologías móviles, en micropagos, etcétera, etcétera. O sea, quizás la obligación aquí de la administración pública, de los emprendedores, del Estado, de la educación, es cambiar o empezar a cambiar antes de que estemos obligados a cambiar. Porque cuando estamos obligados el margen de maniobra es mucho menos. O sea, empezar a cambiar ahora, prototipando, probando, que sea barato, pero empezar a cambiar ahora. Y yo creo que aquí la clave es ser un poco más pragmáticos, trabajar en el corto plazo, es decir, empezar a hacer una startup de cada cosa que hagamos. Yo creo que una de las cosas que más podemos aprender de la cultura digital es la filosofía de startup. Es decir, empezar a crear productos, prototipos, o llevar a la práctica ideas de manera muy rápida en el mercado y testeando con el usuario y a bajo coste. Es decir, si hace poco estamos trabajando en una gran corporación de Barcelona y nos decían, bueno, ¿cómo hacemos para generar innovación continua o innovación disruptiva en una mega organización? Bueno, la clave es convertir esa organización en una startup. Hace poco también leía, esto yo lo comenté porque leí una entrevista también a Larry Page de Google y cuando le preguntaron, una entrevista de este año, le preguntaron, bueno, ¿cuál es el próximo desafío de Google? Y no habló ni de los Google Glasses, ni del buscador, ni del proyecto Loom para Wi-Fi satelital. Dijo, el desafío de Google es volver a ser una startup, porque nos hemos convertido en una mega corporación y hemos perdido esta cosa fuerte, de interactiva, de energía que tiene una pequeña empresa hecha por gente joven, universitaria, que tiene todo por perder, pero a la vez todo por ganar, o mejor dicho, que tiene nada por perder y todo por ganar, y que está todo el tiempo pensando en innovación. Esto es una startup. Y yo creo que aquí la idea es, sobre todo pensando en grandes organizaciones, jugar con el concepto de reglas simples en entornos complejos. Yo no puedo cambiar toda la educación de un día para otro, pero puedo empezar a aplicar reglas simples de interacción con el usuario, funcionando como una startup y empezar a cambiar pequeñas cosas, ¿no? Y esto creo que es probablemente una de las grandes lecciones que nos da los 30 años de contracultura.
Bueno, y para terminar, ahí tienen la URL del libro, se lo pueden descargar, está gratuito, además tiene un montón de material, vídeos, podcasts, infografías, etc. Y ahí mi vuelta. Bueno, espero las preguntas, muchísimas gracias.